Es una gran alegría poder seguir compartiendo con ustedes información e historias sobre inclusión a través de Nexos, producción de 15 UCR. Yo soy María Fernanda Jiménez y les saludo desde la Universidad de Costa Rica. En la edición de hoy haremos un recorrido por los principales acontecimientos sobre el desarrollo del movimiento de vida independiente de personas con discapacidad, y para eso nos trasladamos a Pérez Celedón, específicamente al Centro Morfo. El movimiento de vida independiente nace en los años 60 en Estados Unidos, cuando se dan todas las luchas, ¿verdad?, por los derechos civiles y políticos de distintas poblaciones. Entonces, el fundador, Ed Roberts, aprendió de movimientos como las Panteras Negras, los movimientos en contra de la guerra, los hippies, ¿verdad?, y también de igualdad de género, ¿verdad? Bueno, yo pienso que sí hemos avanzado definitivamente. Cuando nosotros iniciamos a construir todo este centro de vida independiente, y la mayoría de nosotros no éramos ni siquiera de Pérez Celedón. Yo soy oriunda de Guanacaste, de Ojancha, Guanacaste. Otros compañeros eran oriundos de Punta Arenas, otros de Puerto Jiménez, y así, bueno, Carlos, por ejemplo, de San José. Y cuando decidimos abrir este centro independiente, nos vinimos hacia acá y nos encontramos una comunidad como la que hay en el resto del país, ¿verdad? Sin rampas, aceras que son intransitables, choferes de buses que nos escondían las llaves o nos decían que la rampa no servía, solo por no llevarnos, no bajar la rampa y darnos el servicio del transporte. Creo que el avance es muchísimo. Y bueno, yo soy de acá, de Pérez Celedón, y el cambio que ha habido en Pérez Celedón es inimaginable. Porque, no sé, antes, por ejemplo, del tema de las rampas de los buses, que la gente hasta grababa a ver cómo era que una persona en silla de ruedas se subía en un bus, al punto en que estamos hoy, que es lo más común del mundo. La gente a veces ni se entera que es que están subiendo a una persona con discapacidad por la rampa de acceso, ¿verdad? Bueno, ya llevamos 11 años de estar trabajando, trabajando por los derechos de las personas en situación de discapacidad desde el Centro Independiente Morfo, y el cambio es abismal, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hay una empresa de buses acá en Pérez Celedón, una empresa de transportes blanco que no certifica, no le da trabajo a ninguno de los choferes si no tiene el certificado de Morfo, por ejemplo. Y ese certificado garantiza que la persona ya tiene conocimiento en el tema de discapacidad. Esto empieza por un proceso de capacitación que se da en el entonces Consejo Nacional de Rehabilitación, ¿verdad?, que era el CNRE, ahora CONADIS, ¿verdad? Se da por un proceso que se llamó Participación Ciudadana, en el que se invitó a personas con discapacidad y se les capacitó y se les educó en la exigibilidad de derechos humanos, ¿verdad?, y de esta población. Luego se da un proyecto de cooperación internacional con el gobierno de Japón, que se llamó el proyecto CALOI, que no solamente involucraba a personas con discapacidad, sino, por ejemplo, pueblos originarios, mujeres y demás, ¿verdad?, poblaciones en situación de vulnerabilidad. El proyecto CALOIE tenía como objetivo fortalecer el sistema de apoyos para la participación social de las personas con discapacidad mediante la rehabilitación integral y el desarrollo inclusivo en las comunidades de la región Brunca. Inició en 2007 gracias a los recursos de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y se convirtió en el antecedente del movimiento por la autonomía personal de las personas con discapacidad. Durante este periodo del proyecto CALOI se invitó a expertos internacionales en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. En este caso, a la Asociación Mainstream de Japón. Y bueno, vinieron varios funcionarios, entre ellos su líder, el señor Shunji Kadota, y ellos hicieron un estudio en cada país, porque ellos dijeron, bueno, nosotros no solamente queremos ir a capacitar, queremos crear el primer centro de vida independiente en Latinoamérica. En el inicio del tiempo que empezamos a dar asistencia en Morfo era algo casi empírico y era algo que dependía del usuario. El usuario era el que le terminaba capacitando a uno, que es algo que aún se tiene que dar, ¿verdad? Porque
No se puede pensar que la asistencia personal es igual para cualquier persona, sino que es una atención individualizada, ¿verdad? Considero que cuando la persona viene a conocer sus derechos y se empodera, viene a saber que no es ella el problema aquí es el Estado, que no da las opciones para que una persona en situación de discapacidad tenga acceso a una educación inclusiva, a una educación que no lo discrimine y por ende pueda tener, ¿verdad?, un buen perfil laboral para que pueda optar también por opciones laborales. Sí, hace 5 años estamos ejecutando un proyecto para las personas con discapacidad que es de reparación de sillas de ruedas, tanto manuales como electrónicas. Cualquier ayuda técnica, en realidad, andaderas, bastones, lo que sea, que necesite reparación, pues nos hemos estado capacitando durante estos 5 años para poder dar este servicio más en Morfo. Hemos ido a capacitarnos a Japón, algunos compañeros, y también nos han venido a capacitar acá los compañeros de Japón, que son especialistas en la materia, ¿verdad? Y bueno, ahora el proyecto como tal está en vidas de empezar a fabricar las ayudas técnicas, ya que en el país se encuentra, hay alguna variedad, pero el problema es que muchas veces se tarda mucho, no es un servicio personalizado, muchas veces son sillas que son prácticamente estándar, ¿no? Entonces no están hechas realmente a la medida de la persona y muchas veces inclusive en los hogares y las familias creen que con una silla de ruedas común ya la persona ya va a estar bien y tal vez va a estar bien, pero no va a estar como debería de estar o como esa persona puede estar de bien sentado en su silla de ruedas, porque le va a causar dolores de espalda o le va a causar llagas o úlceras o ese tipo de cosas. Entonces estamos trabajando todo lo que tenga que ver con ayudas técnicas y una parte muy fuerte también son, por ejemplo, los cojines y los respaldares, que muchas veces son de alguna tela, que es una tela económica, que simplemente es barata y no está pensada para la comodidad de la persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de servicios los estamos implementando y bueno, ahí estamos desarrollándonos cada día más para poder dar un mejor servicio en esa área. Kaloye es una palabra en boruca que significa todas y todos somos frutos de la misma tierra del sur. Este proyecto de JICA y el entonces Consejo de Rehabilitación y Educación Especial se enfocó en la rehabilitación basada en la comunidad. Ahora vamos a una pausa, pero al volver tenemos más información sobre este programa especial del Movimiento de Vida Independiente para Personas con Discapacidad en Costa Rica. Estamos de regreso en Nexos Producción de la Universidad de Costa Rica, que desde el 2003 se especializa en contenidos audiovisuales accesibles e inclusivos con enfoque de derechos humanos. Hoy le estamos compartiendo un programa especial sobre el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad. El proyecto Kaloye permitió la capacitación de alrededor de 5.000 personas en Costa Rica sobre rehabilitación basada en la comunidad y otros temas relacionados a los derechos de las personas con discapacidad, como la asistencia personal, por ejemplo. Bueno, creo que hay muchos mitos sobre la asistencia personal, o no tanto mitos, sino tal vez ideas erróneas, ¿verdad? De qué es el asistente personal por personas que están dentro del movimiento inclusive y obviamente personas que están fuera del movimiento, que lo primero que piensan es que es un empleado doméstico que va a llegar a la casa a hacerles el oficio. Al principio sí me fue un poco difícil porque yo estaba como muy acostumbrada a que me asistieran mis hijos. Entonces yo como que no sabía dar indicaciones, digo yo, porque mis hijos me conocen bien y ellos ya, si yo tenía que ponerme, por ejemplo, un vestido, ya ellos sabían como casi qué vestido me gusta y todo. Entonces al principio sí me costó un poquito el adaptarme también a que otra persona viniera a la casa todos los días y todo. Bueno, de la asistencia personal ya había escuchado hace varios tiempos, también porque estudié trabajo social, entonces ahí conocí un poquito y varios amigos míos han sido asistentes personales, entonces por esa razón más que todo fue que conocí la asistencia personal.
inclusive muchas veces hemos visto asistentes que creen que son cuidadores. Entonces que tienen que llegar a donde está la persona con discapacidad y bañarlo y llevarlo a comer y darle de comer lo que el asistente cree que debe comer. Y entonces se le roba la autonomía a la persona con discapacidad, ¿verdad? Eso deja de ser asistencia personal en el primer momento en que sobrepasan esa decisión de la persona con discapacidad. Porque por ponerle un ejemplo, no sé, que uno llega donde la persona con discapacidad y dice, no me quiero bañar, me voy a bañar más tarde. Y que le dicen, no, es que usted se tiene que bañar ya, tiene que bañarse temprano. Eso quizás de lo más dañino que puede tener la asistencia personal. Bueno, la verdad siempre lo que más me llamó la atención es porque yo en un tiempo cuidé a mi abuelo, le ayudé a él, ¿verdad? Entonces, cuando eso yo era muy joven, estaba en el colegio todavía y yo siempre quería como trabajar o estudiar enfermería, perdón. Entonces, siempre como que ahí fue donde yo empecé como que yo decía, yo quiero trabajar en esto. Bueno, ventajas son muchísimas porque al depender yo casi que todo con mis hijos, yo tenía que estar mucho metida en la casa. A mí me gusta mucho salir, pero no podía porque tenía que como acostumbrarme a hacer mi horario dependiendo de que si mi hija tenía clases de universidad, que si tenía que ir a la iglesia, que si tenía que, por ejemplo, mi hijo, que si él iba a fútbol, ya yo no podía salir. Entonces, sí, yo casi que era, digamos, nada más, ellos me apoyaban en carrera a dejarme lista y yo ahí me quedaba sentadita. Yo me acuerdo que mi hija me decía, mami, aquí tiene que quedarse sentada, no se me mueva. Entonces, ya al yo tener el asistente, ya yo decidía digamos, yo ya no tenía ni que preguntarle a ellos qué iban a hacer porque yo misma hago mi horario. Los roles que tiene el asistente personal son tan variados como las discapacidades que se encuentran, ¿verdad? Porque, bueno, como tal vez hace un rato mencionaba algo de que con cada persona con discapacidad la asistencia es diferente. Y es algo que no se limita solo a la asistencia personal de personas con discapacidad física, sino que puede ser sensorial, puede ser cognitivo, puede ser de cualquier discapacidad, se puede recibir el servicio de asistencia personal mientras así lo amerite, ¿no? Las características que hay que tener es principalmente compromiso, dedicación, empatía con la persona, porque pues tal vez para muchas personas algunas de las labores realizadas en la asistencia pueden ser difíciles de realizar, pero si uno toma el control, por decirlo así, porque a mí me pasó que cuando inicié, la verdad yo venía muy nerviosa y creo que al uno estar nervioso puede poner nervioso al usuario, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es que uno se sienta cómodo con lo que uno está realizando para que la otra persona también se sienta bien, ¿verdad? Porque de ahí hay que crear como un vínculo, digamos, de fraternidad, porque sí es mucha intimidad dependiendo de las asistencias que hay que brindarle. Entonces creo que sí es como la comodidad que uno tiene que sentir para que la otra persona se sienta bien y yo me sienta bien y él también se sienta bien con la asistencia que se le está brindando. Yo considero que la asistencia personal es muy importante para mi autonomía, porque ya yo puedo hacer todo lo que a mí me encanta. Digamos, ya ahorita ustedes ven todo el montón de matas que tengo y esa es mi vida. Yo digo, ya pude volver a ir a trabajar, ya. Entonces, yo sí he tenido un cambio, digamos, del accidente para acá. Desde que tengo el servicio de asistencia, mi vida ha cambiado totalmente. El Centro Morfo de Vida Independiente se convirtió en un referente no solo en Costa Rica, sino también en la región latinoamericana y hasta la fecha es un ejemplo para otras comunidades ticas e incluso para otros países que quieran iniciar en estos procesos. Nosotros decidimos ponerle Morfo a nuestra organización pensando precisamente en todas las personas en situación de discapacidad que están en sus casas, recluidas, que no conocen de sus derechos, que están en muchas ocasiones deprimidas, ¿verdad? Que no encuentran sentido a su vida y lo relacionamos, hicimos la analogía a una oruga, a un gusanito que está, ¿verdad?, en su casa, feo tal vez, que no conoce nada, que está encerrado, que no tiene esa vida como
como tienen todas las demás, y que al pasar por el proceso de metamorfosis, la persona viene y se convierte en esa mariposa libre que puede volar, que puede realizar todos sus sueños. Hace 10 años ya que recibí la primera capacitación de asistente, que la recibí por los compañeros de Morfo, ¿verdad? En aquel entonces, la verdad, estaba sin trabajo, tenía algunos días de estar sin trabajo y una amiga me dijo, ¿usted está ocupando trabajo, verdad? Yo le dije, sí. Y me dijo, vaya tal día, tal hora a este lugar y ahí lo van a entrevistar. Pero la verdad es que no sabía a qué venía, ya recibí la capacitación, uno se ubica un poquito, pero la verdad es que ya hasta que uno empieza a trabajar se da cuenta del rol del asistente, ¿verdad? Porque inclusive en aquel tiempo, ahorita se desconoce un poco, pero aquel tiempo era algo demasiado nuevo que nunca, al menos yo nunca había escuchado y era evidente que en la sociedad no estaba la figura del asistente personal como algo a la vista, ¿verdad? O algo por el estilo. En Morfo nosotros trabajamos por la autonomía, totalmente somos como los propulsores de la autonomía. Yo tengo como 3 años de asistir al Centro de Vida Independiente Morfo. Empecé a ir como solo ahí por escuchar, pero me enamoré tanto de esa filosofía de la autonomía que entonces ya empecé a apoyarlos en todo lo que pueda. Actualmente soy la fiscal de la Junta Directiva del Centro de Independiente Morfo. Apoyamos mucho en charlas, en capacitaciones, en apoyar a estudiantes de diferentes universidades. Damos charlas a estudiantes también de escuelas, de colegios, sobre la autonomía. Trabajamos ahorita junto con la municipalidad para tener un cantón accesible. Y con Morfo me he capacitado, fue una capacitación, ahí me explicaron las maneras de las alzadas, de los cambios y demás. Y bueno, y ahí aprendí desde cambiar pañales hasta lavar los dientes, cambiarles la ropa, que hay gente, por ejemplo, hay algunos usuarios, perdón, que se quitan la camisa de una manera, otros de otra, pero ahí mismo va el punto de que ellos son los que toman la decisión de cómo se realiza. A uno le enseñan, le explican, le capacitan, pero al final y al cabo todos los usuarios son diferentes y cada uno tiene su manera de vestirse o de vivir el día a diario. Nosotros somos una agencia, por decirlo así, un mediador, ¿verdad? Una agencia mediadora que está también garantizado en nuestro código de trabajo, y entonces reclutamos, por decirlo así, o coordinamos que las personas puedan recibir la asistencia personal. Y también apoyamos a las personas con los trámites para que puedan acceder a lo que es el certificado de discapacidad que emite el CONAVDIS. Los apoyamos también con el certificado, ¿verdad?, a citar o a remitirlos al IMAS para que puedan obtener su certificado de pobreza, que ambos son requisitos para poder optar por el servicio de asistencia personal. Bueno, primero que todo quiero contarles que tengo discapacidad psicosocial. Por la condición tenía momentos muy difíciles que me hacían, o sea, estar deprimido, muy ansioso, muy intolerante a las cosas. No podía con lo habitual de mi vida, ¿verdad? Las relaciones, etc. Entonces yo me di cuenta, una vez que comencé con un poco de acrílico y con una espátula, que me puse en una hoja de papel bond a pintar, a usar el acrílico, y salió algo muy bueno. Entonces en ese momento yo estaba con otra persona y dijo, oiga, pero esto es muy bueno, o sea, pasemos a otra cosa, a algo más grande. Entonces ahí comencé con lienzos, con dibujos, después comencé con crayolas y comencé a experimentar. Y bueno, se enriquece uno todos los días de venir acá y de poder ver todo lo que hacen, toda la calidad de personas que son y lo que le dan a la sociedad. Eso es lo que trato de hacer yo con mis pinturas también en algún momento,
que se visualicen y que lleguen a personas que tienen que llegar para que se den cuenta que en hospitales, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, hay mucha ambigüedad en lo que es la forma, el enfoque de cómo tratar a los pacientes. Entonces, el arte, por eso de alguna manera quiero llevarlo, para que se den cuenta que el arte es una herramienta que puede ser alternativa y que puede llegar a transmitir esa libertad en un paciente con discapacidad psicosocial. Encuentra nuestros contenidos televisivos y también los exclusivos de la web en nuestros espacios en las redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube aparecemos como Nexos UCR. Vamos a una segunda pausa, pero tendremos más sobre el aporte del Centro Morfo a la vida independiente. Pronto estaremos de vuelta con este programa del Sistema Universitario de Televisión. Estamos de vuelta en Nexos, hoy compartiendo sobre el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad. Aunque el Centro Morfo y las personas que se capacitaron mediante el proyecto Caloye habían realizado avances importantes en la difusión de lo que significa la autonomía de las personas con discapacidad, el carecer de legislación en este sentido hacía difícil pasar de la teoría a la realidad de las personas con discapacidad. Ante este escenario, integrantes del Centro Morfo lideraron un proceso de presionar al legislativo para aprobar el entonces proyecto de ley de la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, y fue así que replicaron la iniciativa TRAI. Que desde acá se lideró, ¿verdad?, lo que era la aprobación de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, lo que nosotros llamamos la ley de autonomía, ¿verdad?, la ley número 9379, que fue aprobada en el año 2016 y que viene a crear lo que es la figura del asistente personal. Pero creo que fue muy importante porque siempre estuvimos liderando y ejecutando diversas acciones de incidencia política. A veces convocábamos a una marcha, ya sea aquí en Pérez Celedón o en San José. En San José hicimos como 2 marchas, ¿verdad?, donde apoyábamos a las personas que venían incluso de otras zonas del país. Hicimos el TRAI también, ¿verdad?, que fue muy contundente ya en el último año, en el 2016 precisamente, que consistió en un recorrido a través de la costanera de nuestro país, y fueron 13 días, si no me equivoco, ¿verdad? Salimos un 23 de abril acá de Pérez Celedón y llegamos un 5 de mayo a la Asamblea Legislativa, precisamente para pedir y exigir que se aprobara esta ley que iba a ser tan importante, lo que era para brindar realmente ese enfoque también de género inclusive que traía esta ley, oportunidad laboral, tanto para personas en situación de discapacidad como personas que no tienen esta condición. Creo que hay que sentirse orgulloso del trabajo que hemos hecho porque nos han notado los resultados también, ¿verdad? ¿No? Y el TRAI es una experiencia que nos cambió la vida primero a nosotros, porque fue algo muy loco, que al inicio nos decían, no, ustedes están locos, ¿no? ¿Qué van a hacer? No van a poder, no van a llegar ni a Dominical, nos decían, ¿verdad? Porque el tramo de acá Dominical es pesado. Pero la verdad es que lo hicimos con mucho ánimo y es algo que nunca vamos a olvidar. Inclusive a veces quedan ganas como de volver a hacer. A veces estamos viendo noticias o nos llega alguna noticia de que está pasando tal cosa y todos decimos, bueno, dice, hay que hacer un try, lo hacemos de nuevo, ¿verdad? Porque, bueno, aparte de que fue algo muy bonito y que nos dio muchas alegrías, dio resultados, ¿verdad? También. La acción tan simbólica del TRAI fue determinante para la aprobación de la Ley 9379 de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad en 2016. Con este hecho histórico, Costa Rica se convirtió en líder de los derechos de las personas con discapacidad al eliminar la figura de la curatela y establecer el derecho a la asistencia personal humana. Pero también el país se enfrentó a desafíos que aún persisten para ejecutar esta ley de la República. Hemos topado muchas barreras institucionales
digamos, porque por ley hay un trabajo tripartito entre el INA, el IMAS y el CONADIS, y cuesta mucho a veces que las instituciones trabajen en armonía, ¿verdad? Pues en este momento hay una situación presupuestaria, ¿verdad?, que alcanza para que las personas reciban los servicios. O sea, hay presupuesto para menos de 200 personas. No hay muchas personas capacitadas en regiones, ¿verdad? Sabemos que a pesar de que el INA, que es como está establecido, está dando ciertas capacitaciones a nivel regional, porque al menos en la GAM sabemos que están dando el curso continuamente, pero a nivel regional solo traen 2 por año. También el hecho de que las personas cuando se van a formar no están como conscientes de qué es lo que realmente lo que se van a formar, que es un asistente personal, ¿verdad? Y algunos ni siquiera están laborando como asistentes, o sea, la gran mayoría están en San José, pero no están laborando como asistentes personales y tampoco migran a otras regiones para poder brindar los servicios. Muy pocos son los que hacen esto. También considero que es desconocimiento de las mismas personas en situación de discapacidad o sus familias, ¿verdad? Porque no saben cuáles son los requisitos que tienen que tener para poder accesar a este servicio, ¿verdad? Otro factor también sería, por ejemplo, que dentro de los requisitos se tiene que contar con el certificado de discapacidad. Y ahorita está demandando aproximadamente como 8 meses, de 6 a 8 meses para poder obtener este certificado, porque hay una fila grande de personas que están solicitándolo. Los retos son muchos para que la ley de autonomía se traduzca en realidad para las más de 600,000 personas en situación de discapacidad que viven en Costa Rica. Pero tenemos certeza que tanto Morfo como otras organizaciones de personas con discapacidad librarán la batalla para acercarnos cada vez más a esta realidad de equiparación de oportunidades. Eso sí, el camino se puede allanar si todas las personas aportamos a que exista una sociedad accesible e inclusiva. De esta manera finalizamos la edición especial sobre el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos encuentra como Nexos UCR en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. ¡Chao!